Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado bastante revuelo y especulación. Vamos a hablar de unas palabras, unas declaraciones bastante contundentes, que ha hecho una de las actrices más queridas y seguidas del momento, Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Demet, conocida por su carisma en pantalla y su impecable actuación, ha soltado unas palabras fuertes que nos han dejado a todos preguntándonos a quién apunta esta confesión. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones que están haciendo eco por todas partes? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles implicaciones y a intentar descifrar este enigma. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de abajo. No se queden afuera de nuestras exclusivas y manténganse al día con todo lo que sucede en el mundo de las estrellas. Demet Özdemir, esa joven actriz que conquistó corazones con su papel en Erkenci y ha seguido brillando en producciones posteriores, es usualmente reservada con su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, ha decidido romper su silencio de una manera que ha sorprendido a muchos. Las declaraciones en cuestión no fueron un simple comentario casual, sino que parecían dirigidas, con cierta intencionalidad, hacia alguien en particular. La pregunta del millón es, ¿quién es ese alguien? Las redes sociales, como siempre, se han llenado de teorías y rumores. Algunos apuntan a exparejas, otros a colegas de profesión, e incluso hay quienes especulan sobre figuras dentro de la industria que podrían haberla incomodado o perjudicado de alguna manera. La verdad es que Demet, en sus palabras, ha sido bastante enigmática, pero a la vez directa. Ha hablado de experiencias, de malentendidos, de situaciones que la han marcado y de la importancia de la autenticidad y el respeto en las relaciones, tanto profesionales como personales. Para entender la magnitud de estas palabras fuertes, es crucial contextualizar. Demet Özdemir ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato y una gran capacidad de trabajo. Sin embargo, como cualquier figura pública de su calibre, no ha estado exenta de controversias o de momentos complicados. Hemos visto cómo su vida personal ha sido objeto de escrutinio mediático, desde sus relaciones sentimentales hasta su ascenso profesional. Y es precisamente en este punto donde sus declaraciones cobran especial relevancia. Ha mencionado sin nombrar explícitamente ciertas presiones, ciertos comentarios o actitudes que la han afectado. Ha hablado de la dificultad de ser una mujer en una industria tan competitiva y a veces tan implacable. Lo que más llama la atención es el tono de sus palabras. No es un tono de rencor o de victimismo, sino más bien de empoderamiento y de reafirmación. Demet parece estar diciendo, esto es lo que he vivido, esto es lo que he aprendido, y esto es lo que ya no voy a tolerar. Ha hecho hincapié en la necesidad de ser fiel a uno mismo y de rodearse de personas que realmente aporten valor y respeto. Ha insinuado que ha habido personas en su entorno que, bajo una fachada de amistad o profesionalismo, en realidad han actuado de manera diferente, quizás con segundas intenciones o con una falta de consideración que la ha dolido. Una de las interpretaciones más fuertes, y que más se está comentando en los foros y redes sociales, es que estas declaraciones podrían estar dirigidas a algún exnovio o a alguien con quien tuvo una relación sentimental que terminó de manera poco amistosa. Sabemos que Demet ha tenido relaciones que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Por ejemplo, su relación con Can Yaman, aunque ya terminó hace tiempo, sigue siendo un tema recurrente y muchos seguidores aún la comparan con otras parejas o esperan que retome alguna relación pasada. Podría ser que alguna de estas experiencias pasadas, o las repercusiones de las mismas, hayan llevado a Demet a reflexionar y a expresar públicamente su sentir. Quizás se refiere a comentarios posteriores a la ruptura, a la intromisión de terceros en su vida privada o a malinterpretaciones de su carácter y sus decisiones. Pero no podemos descartar otras posibilidades. El mundo del espectáculo es complejo. Las relaciones profesionales, las envidias, las rivalidades, todo esto puede generar situaciones tensas. Demet ha trabajado en proyectos de gran envergadura, compartiendo set con muchos actores y actrices. Es posible que haya tenido algún desencuentro con algún colega, o que se haya sentido infravalorada o tratada de manera injusta por parte de algún miembro del equipo de producción o dirección. Ella ha sido muy clara en que valora el respeto y la profesionalidad por encima de todo. Si ha sentido que alguna de estas bases se ha roto, es natural que exprese su descontento.
Otro aspecto a considerar es el contexto en el que hizo estas declaraciones. ¿Fue en una entrevista exclusiva? ¿En una publicación en redes sociales? El formato y la plataforma pueden dar pistas sobre la intención. Si fue un mensaje más personal, dirigido a sus seguidores más cercanos, podría ser una forma de compartir sus experiencias y de desahogarse. Si fue en un medio de comunicación más masivo, entonces la intención de ser escuchada y, quizás, de enviar un mensaje a la persona o personas implicadas, es mucho mayor. La clave está en cómo formuló sus palabras. ¿Usó términos vagos o fue más específica? Lo que se ha filtrado hasta ahora sugiere que fue una mezcla de ambos, cierta vaguedad para proteger la privacidad, pero la contundencia de las emociones que transmitía era innegable. Analicemos el contenido de sus palabras fuertes. Se habla de decepción, de la importancia de la lealtad y de cómo algunas personas pueden mostrar una cara muy diferente a la que realmente son. Demet parece haber experimentado un desencanto con alguien que creía conocer o en quien confiaba. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar en un círculo cercano. Si bien las relaciones sentimentales son un foco obvio, no debemos subestimar el impacto que pueden tener las amistades falsas o las decepciones en el ámbito profesional. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, atrae a personas con diferentes motivaciones, y no siempre todas son puras. ¿Y qué hay de las reacciones? Como era de esperar, la noticia ha explotado en las redes. Los fans de Demet están divididos entre la preocupación por su bienestar y la curiosidad por saber a quién se refiere. Muchos la defienden a capa y espada, apoyándola en sus decisiones y expresando su admiración por su valentía al hablar sobre estas experiencias. Otros, por supuesto, están intentando adivinar quién es el misterioso personaje, lanzando nombres y teorías sin cesar. Esta especulación masiva es, en parte, lo que hace que el tema sea tan viral. La intriga es el motor principal de la conversación. Podemos inferir que Demet ha pasado por un proceso de reflexión interna. Estas declaraciones no parecen improvisadas, sino el resultado de haber procesado una situación o varias situaciones que la han afectado emocionalmente. Ha mencionado la importancia de la autoestima y de no permitir que otros definan tu valor. Esto sugiere que en el pasado quizás ha permitido que las acciones o palabras de otros minaran su confianza. Ahora, parece haber llegado a un punto en el que ha decidido poner límites y reafirmar su propio valor. Hay que destacar que Demet Özdemir es una figura influyente. Millones de personas la siguen, admiran su trabajo y se identifican con ella. Cuando una persona con su alcance habla de temas tan delicados como la decepción, la traición o la falta de respeto, sus palabras tienen un peso considerable. No solo es una confesión personal, sino que se convierte en un mensaje para muchas otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Su valentía al compartir estas experiencias puede inspirar a otros a alzar su voz, a poner límites y a priorizar su propio bienestar emocional. Volviendo a la pregunta central, ¿a quién apunta esta confesión? Si bien no tenemos una respuesta definitiva, podemos delinear algunas posibilidades basándonos en la información disponible y en el análisis de su trayectoria y declaraciones. Primero, como ya mencionamos, una *** es pareja *** es una opción muy fuerte. Las rupturas sentimentales a menudo dejan secuelas, y si la separación no fue amistosa o si hubo comportamientos posteriores que la incomodaron, es natural que estas palabras vayan dirigidas en esa dirección. La forma en que una expareja se comporta o habla de ti después de una relación puede ser muy reveladora de su carácter. Segundo, un *** amigo o conocido cercano *** que resultó no ser lo que aparentaba. En la vida de cualquier persona, y más aún en la de una celebridad, existen relaciones de amistad que pueden ser una fuente de apoyo, pero también de decepción. Si alguien de su círculo íntimo la traicionó, la criticó a sus espaldas, o la utilizó de alguna manera, estas palabras podrían estar dirigidas a esa persona. La traición de un amigo duele profundamente y puede llevar a reflexiones muy amargas. Tercero, un *** figura dentro de la industria del entretenimiento *** que le haya causado problemas. Esto podría ser un productor, un director, un agente o incluso otro actor con el que haya tenido alguna disputa o enfrentamiento. El mundo del cine y la televisión puede ser muy competitivo y a veces, las ambiciones desmedidas o la falta de ética profesional pueden llevar a situaciones desagradables. Demet ha trabajado duro para llegar a donde está, y es posible que haya tenido que lidiar con personas que intentaron obstaculizar su camino o que no la trataron con el debido respeto.
Lo que es innegable es que Demet Özdemir está enviando un mensaje claro. Valora la autenticidad, el respeto y la lealtad. Y no está dispuesta a tolerar la falsedad ni las acciones que van en contra de sus principios. Sus palabras fuertes son un reflejo de su crecimiento personal y de su firmeza para proteger su espacio y su bienestar. Este tipo de confesiones, aunque personales, se vuelven virales porque tocan fibras sensibles en muchas personas. Todos hemos experimentado alguna vez una decepción, una traición o la sensación de que alguien no fue sincero con nosotros. La empatía que genera Demet, sumada a la intriga de no saber a quién se refiere, ha creado un fenómeno mediático. Para concluir, mientras esperamos si Demet Özdemir decide dar más detalles o si el tiempo y las acciones de las personas implicadas arrojarán más luz sobre este asunto, lo que sí podemos afirmar es que sus palabras han resonado profundamente. Ha demostrado tener una gran fortaleza interior y un claro entendimiento de lo que busca en sus relaciones. Sus declaraciones son un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo y de rodearse de personas que nos eleven y nos inspiren. En resumen, Demet Özdemir ha lanzado unas declaraciones contundentes que han generado una ola de especulación sobre a quién podrían estar dirigidas. Si bien no hay confirmación oficial, las teorías apuntan a exparejas, amigos o figuras de la industria que podrían haberle causado decepción. Lo importante es el mensaje de empoderamiento y la reafirmación de sus valores que transmite, inspirando a muchos a priorizar su bienestar y a no tolerar la falta de respeto. Y hasta aquí nuestro análisis de las enigmáticas palabras de Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién creen que apunta esta confesión? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Nos encantaría leer sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Déjenos saber qué piensan, que su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no se olviden de regalarle un gran me gusta. Ayudan muchísimo al canal de esta manera. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este intrigante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Sería genial tenerlos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.